Hola, ¿qué tal? En este video veremos cómo realizar la verificación de los supuestos del modelo de un diseño completamente al azar, es decir, de un diseño experimento de un solo factor. Continuamos con el ejemplo de los métodos de ensamble, en el cual pues nosotros ya obtuvimos la conclusión de que al menos uno de los cuatro métodos de ensamble es diferente de otro, y eso lo hicimos a través de la tabla de ANOVA y con algunos otros métodos, que fue el diagrama de caja, el método LSD y el método de Tukey. Nosotros comprobamos cuáles eran las diferencias significativas y también concluimos que el método de ensamble que mejor convenía a este proceso es el método de ensamble A, debido a que tiene un tiempo de ensamble promedio menor. Sí, para este caso, pues digamos que la característica de la variable de respuesta pues nos indica que entre menor sea el tiempo de ensamble, pues es mejor. Entonces por eso es que se decide sobre el método de ensamble A. Pero ¿para qué sirve la verificación de los supuestos del modelo? La verificación de los supuestos del modelo trata de verificar que el experimento cumpla con tres condiciones importantes. Esto, si nosotros checamos en los diferentes en las diferentes fuentes de bibliografía, como es el caso del libro de Humberto Gutiérrez Pulido, sí, nosotros podemos observar aquí que nos menciona que son tres los supuestos que se deben de cumplir, y los supuestos se validan o se verifican a través de los residuos. Pero ¿cómo se obtienen los residuos? En el texto, si nosotros observamos que cada valor predicho o la respuesta predicha para cada observación del modelo va a ser igual a que a la media muestral del tratamiento correspondiente, de tal manera que el residuo asociado a la observación y j, en este caso el residuo se va a manejar con el término EIJ, ¿sí? Va a ser igual a que a cada una de las observaciones menos el promedio de su tratamiento correspondiente. Estos supuestos, que para el caso del ejemplo que estamos viendo serán 16, puesto que tenemos 16 observaciones, estos supuestos deben de cumplir tres condiciones importantes, que son la primera, que es que los residuos tienen un patrón de comportamiento normal con media cero. ¿Sí? La segunda es que los residuos son independientes entre sí, y la tercera, que los residuos de cada tratamiento tienen aproximadamente la misma varianza. ¿Sí? Nosotros vamos a realizar esta verificación de manera gráfica, ¿sí? Y lo vamos a hacer en el siguiente orden. Primero verificaremos lo que es la normalidad, posteriormente la varianza, que se conoce como varianza constante, y por último lo que es la independencia. Sí, vamos a ver algo importante para poder verificar este supuesto, y vamos a trabajar con el ejemplo, con los datos tal y como los tenemos, solo que vamos a aleatorizar para poder realizar esta verificación. Entonces vamos a iniciar con el supuesto de normalidad. Y bueno, continuando con el ejemplo, entonces vamos a abrir una nueva hoja. A esta hoja le vamos a poner aquí supuestos, y aquí voy a pegar la teoría de los supuestos para que no se nos olvide cuáles son los tres supuestos que vamos a verificar. Vamos a iniciar con el supuesto de normalidad. Aquí voy a abro una nueva hoja y le pongo normalidad. Para verificar el supuesto de normalidad, nosotros vamos a hacer una gráfica que viene aquí en el libro de Humberto Gutiérrez y Román de la Vara, y nosotros vamos a utilizar esta metodología, ¿sí?, de la gráfica de probabilidad en papel normal. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es realizar esta gráfica. ¿Cómo la vamos a realizar? Vamos a seguir esta metodología que nos dice que primero, bueno, pues debemos de tener los residuos. ¿Cómo vamos a obtener los residuos?
Nosotros vamos a sacar los residuos de esta tablita. ¿Sí? Vamos a copiar esta tablita y la vamos a pegar aquí donde dice normalidad. ¿Sí? Nosotros aquí vamos a obtener el promedio de cada tratamiento, como ya lo habíamos hecho anteriormente. ¿Sí? Y aquí vamos a obtener el promedio para cada uno de los tratamientos, y vamos a copiar una vez más la tabla y aquí le vamos a poner que va a ser la tabla de los residuos. Recordemos nosotros que para obtener los residuos, el residuo que va a ser el residuo en este caso 1 del primer renglón y la primera columna va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al valor observado menos el promedio del tratamiento, que en este caso es 7.25. El siguiente residuo que va a ser igual al valor observado menos el promedio del tratamiento. Nosotros estamos teniendo esta función aquí, que es el valor observado menos el promedio de su tratamiento. Eso nos dice que son los residuos. Aquí va a ser igual a ¿qué? Al valor observado menos el promedio de su tratamiento. De igual manera aquí va a ser igual a ¿qué? Valor observado menos el promedio de su tratamiento, y así para cada una de las columnas. Para la columna B, para los residuos del tratamiento B sería igual a ¿qué? Al valor observado de cada prueba de método de ensamble del tratamiento B menos su promedio. Vamos a hacerlo de manera automática. ¿Cómo sería de manera automática? Pues a cada valor le vamos a restar el valor de su promedio. Como vamos a copiar hacia abajo, vamos a poner constante, en este caso, el valor de la fila, ¿sí? Para que cuando yo copie hacia abajo, pues me queden los mismos resultados. Y si yo copio a la derecha, ustedes se dan cuenta que cada uno de los residuos va a ser igual a ¿qué? Al valor observado real menos el promedio de su tratamiento, ¿sí? De igual manera, eso es lo que observamos nosotros. Aquí, por ejemplo, para el residuo, en este caso C13, pues va a ser igual a este valor 11 menos el promedio, ¿sí? Y así es como obtenemos todos los residuos. El siguiente paso, que es ordenar, ¿sí? Todos los valores de los residuos. En este caso tenemos nosotros que el valor de n, el total de los residuos, es igual a 16. Nosotros aquí vamos a ponerle con el número in, que sería el número de residuo que nosotros tenemos, ¿sí? ¿Cuántos residuos vamos a tener? Va a ser el residuo 1, 2, 3, hasta el residuo 16, porque son 16 residuos. Entonces aquí nosotros vamos a colocar el valor del vamos a poner el valor del residuo, ¿sí? Y acá vamos a poner el valor de la probabilidad asociada a ese residuo. Entonces lo que vamos a hacer nosotros aquí es vamos a darle control C y vamos a pegar aquí, pero lo que vamos a pegar son los valores, porque si nosotros le damos simplemente control V, nos va a pegar la fórmula, y yo no quiero que se pegue la fórmula. En este caso lo que voy a hacer es, le voy a dar aquí en pegar y que se peguen los valores. Después lo que voy a hacer es voy a darle control X, control V, control X, control V, control X, control V. Una vez que tenemos los residuos, el siguiente paso dice que es ordenar de menor a mayor, ¿sí? Ordenar de menor a mayor. Y en este caso lo que vamos a hacer es vamos a ordenar estos residuos de menor a mayor. Entonces le vamos aquí ordenar
de menor a mayor, vamos a darle que continúe con la selección actual y le vamos a dar ordenar. Una vez que tenemos esto, aquí en donde yo le puse probabilidad, en realidad lo que vamos a tener es que vamos a calcular una posición de graficación para cada dato en función de su rango. Lo que vamos a hacer aquí, le voy a agregar aquí donde dice probabilidad, le vamos a poner aquí que la probabilidad se obtiene como i menos 0.5 y menos 0.5 sobre n, ¿sí? En este caso nosotros tenemos que para el primer dato, por ejemplo, va a ser igual a que al valor de i. El valor de i es este valor 1 menos 0.5 sobre 16 sobre 16, y ese va a ser el valor asociado al residuo en probabilidad. Vamos a copiar la función, ¿sí? De tal manera que cada uno de los valores sí, a cada uno de los valores sí se les va a restar el 0.5 y se va a dividir sobre el valor de n. Una vez que tenemos esto, lo vamos a hacer ahora la gráfica, ¿sí? La gráfica de probabilidad, como cada residuo vamos a seleccionar, le corresponde un valor de probabilidad, y lo que vamos a hacer nosotros es irnos a la opción insertar. Para insertar la gráfica es simplemente una gráfica de dispersión, y vamos a seleccionar la primera gráfica. Así es como se observaría la gráfica de probabilidad. En este caso vamos a poner aquí, y lo que voy a hacer para que la gráfica se observe de una mejor manera, vamos a darle un clic derecho en la parte de abajo donde está el eje horizontal, le vamos a dar clic derecho, dar formato eje, y vamos a cambiar el valor de intersección. Aquí tenemos que es el valor de 0 donde se intersecta con el eje vertical, pero nosotros vamos a poner que esta parte de acá donde cruza el eje, le vamos a poner que lo cruce en el valor de -2 para que esta línea la recorra hacia la izquierda, y le vamos a dar un enter. Y así es como se observa la gráfica de probabilidad. En este caso la gráfica de normalidad, aquí le vamos a cambiar el nombre, y es la gráfica de verificación de normalidad. Lo que vamos a hacer ahora, lo que nos dice el siguiente paso de esta gráfica, es que nosotros debemos de trazar una línea recta sobre los puntos para tratar de dilucidar si se ajustan a ella o no. La interpretación de la gráfica es subjetiva, pero muchas veces es suficiente para llegar a una conclusión razonable. ¿Sí? Nosotros tendríamos que trazar una línea recta entre estos puntos. Vamos a hacerlo de manera automática. Vamos a utilizar la función i menos 0.5 sobre n en sus valores ajustados, y nos vamos a ir a la opción de diseño y vamos a seleccionar este diseño rápido, ¿sí? Y vamos a borrar esta parte de la gráfica. Nosotros aquí podemos comprobar que se cumple el supuesto de normalidad porque los puntos están cercanos a la línea recta. Si existieran, si nosotros observáramos la línea recta y se observara que los puntos están lejanos a esa línea, que hay muchos puntos fuera de la línea, entonces diríamos que el supuesto de normalidad no se cumple. Esta gráfica es la gráfica de normalidad, ¿sí? Ahora nosotros vamos a generar otra gráfica. Bueno, aquí esto sería que en este caso el experimento cumple con el supuesto de normalidad. Ahora vamos a ver cómo verificar el supuesto de varianza constante. Le vamos a poner aquí varianza, aunque el supuesto se llama varianza constante. Y para verificar el supuesto de varianza constante, nosotros vamos a hacer una gráfica que se conoce como residuos contra predichos, y lo que nosotros vamos a hacer
para este caso es copiar estos datos y los vamos a pegar aquí, ¿sí? Nosotros ya tenemos los datos de los métodos de ensamble y sus residuos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es simplemente estos valores. Aquí vamos a poner le vamos a poner que son los valores predichos y vamos a poner los residuos. En este caso, este va a ser el valor predicho para los residuos del tratamiento A. Entonces vamos a darle aquí igual este valor y lo vamos a copiar 4 veces, ¿sí? Vamos a ponerle aquí F4 y lo vamos a copiar 4 veces. Le dimos F4 para que nos ponga el mismo valor 4 veces. Selecciono ahora el valor de el promedio del tratamiento B, que sería el predicho para los residuos del tratamiento B. Lo ponemos constante y lo copiamos 4 veces, y así para cada uno de los promedios, que son los predichos de cada uno de los tratamientos, los copiamos 4 veces, ¿sí? Aquí no hay necesidad de ordenar de menor a mayor. Al momento de hacer la gráfica, Excel va a ordenar de manera automática de izquierda a derecha el valor de los predichos. Y para este caso entonces lo que vamos a hacer es nuevamente copiar los residuos y le vamos a dar pegar valores. Copiamos los valores. Estos valores son los 4 valores que corresponden al promedio de A. Los siguientes serían los que corresponden al promedio del tratamiento B, C y D respectivamente. Control X, Control V, Control X, Control V. ¿Sí? De esta manera nosotros tenemos predichos y residuos. Ahora vamos a generar una gráfica que se conoce como la gráfica de predichos contra residuos. De igual manera hacemos una gráfica, ¿sí?, de dispersión. Vamos ahora a cambiar el cruce del eje X con el eje Y. Le damos un clic al eje Y, al eje vertical, le damos formato y vamos a mandar el cruce al valor de al valor de Y de -2, y de esta manera es como quedaría la gráfica de residuos contra predichos. Vamos ahora a ajustar, le vamos a dar un clic derecho aquí, le vamos a dar formato eje, y aquí donde dice que cruza el valor lo vamos a poner en el valor de 6. ¿Para qué? Para que se recorra la gráfica, y vamos a ponerle que el valor mínimo para este eje sea de 6 también, ¿sí? De esta manera nosotros ponemos el valor mínimo de 6 y la gráfica se ajusta. De esta manera se observa mucho mejor. ¿Cuál sería la conclusión para el supuesto de varianza constante? ¿Cómo se interpreta esta gráfica? ¿Sí? Si nosotros observamos en estos 3 tratamientos, la varianza, es decir, la distancia que hay entre los puntos, casi es la misma. En este tratamiento, que es el tratamiento correspondiente al promedio 12.75, que sería el tratamiento C, se observa que existe una mayor variabilidad. Sin embargo, no se observa, ¿sí?, no se observa que de alguna manera la varianza sea diferente con respecto a estos otros tratamientos. Entonces nosotros podemos suponer que se cumple. ¿Cuáles serían las hipótesis que nosotros estamos comprobando aquí? Para la normalidad, la hipótesis nula sería la que se menciona en los supuestos. Los residuos siguen una distribución con media 0. Sería
los residuos una distribución normal con media cero, y la alternativa sería los residuos no siguen una distribución normal con media cero. En este caso se concluye que los residuos siguen un patrón de comportamiento normal, ¿sí? De acuerdo a lo observado en la gráfica. ¿Qué fue lo observado? Que los puntos están cercanos a la línea. Para la varianza, ¿cuál sería el supuesto? Los residuos de cada tratamiento tienen aproximadamente la misma varianza. La hipótesis nula: los residuos de cada tratamiento tienen aproximadamente la misma varianza, y la alternativa, los residuos de cada tratamiento no tienen aproximadamente la misma varianza. En este caso, si nosotros nos vamos al libro, ¿cómo se interpretan las gráficas? Bueno, aquí en el libro de Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara tenemos algunos ejemplos de cuando no se cumplen, en este caso, el supuesto de normalidad. Aquí tenemos dos ejemplos de cuando no se cumpliría el supuesto de normalidad. Se observa la línea y se observa el comportamiento de los puntos. En estos casos no se cumpliría. De igual manera, en el supuesto de varianza constante, se observa aquí que no se cumple. Si ustedes observan, aparece como una especie de embudo. Aquí se observa que la varianza entre los tratamientos no es exactamente la misma. Para este caso, la gráfica muestra que no existe evidencia para decir que los residuos no tienen aproximadamente la misma varianza, es decir, sí se cumple el supuesto de varianza constante. Entonces vamos a poner: se concluye que al observar la gráfica se observa que los tratamientos tienen aproximadamente la misma varianza, y se concluye que se cumple el supuesto de varianza constante, ¿sí? Esta gráfica, que se conoce como la gráfica de residuos contra predichos, en esta gráfica de la normalidad sería la gráfica de los residuos versus la probabilidad, ¿sí? Y por último, vamos a ver cómo verificar el supuesto de independencia.
Para verificar el supuesto de independencia, lo que nosotros tendríamos que hacer es, pues, por principio de cuentas, tendríamos que haber obtenido los resultados de una manera aleatoria. Aquí nosotros tenemos los datos, digamos, de una manera ordenada. Nosotros no podemos, si tenemos los datos de manera ordenada, no podemos comprobar el supuesto de independencia. Aquí lo que vamos a hacer nosotros es, que no se debería de hacer en un experimento, vamos a aleatorizar estos datos para verificar el supuesto. Y lo vuelvo a repetir, esto no se debería hacer. La aleatorización se tiene que hacer antes de realizar el experimento. Como en este caso, ya en el ejemplo se nos dan los datos ordenados, por eso es que nosotros vamos a realizar en este momento la aleatorización. Pero vuelvo a repetir, la aleatorización tiene que hacerse antes de obtener la información en el experimento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a apoyar de el software Minitab. Y en el software Minitab lo que vamos a hacer es, yo voy a colocar, ¿sí?, los valores del 1 al 16, ¿sí?, que es el orden de, digamos, de los experimentos. Y luego voy a colocar aquí voy a colocar todos los tratamientos que se probarían, que sería el método de ensamble. Vamos a poner método, pero sabemos que nos referimos al método de ensamble, que serían 4 veces el método A, 4 veces el método B, 4 veces el método C y 4 veces el método D. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es, vamos a generar el orden aleatorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para aleatorizar, nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir a la opción Calc, me voy a ir a datos aleatorios y le voy a dar un clic en la opción que se llama muestreo por columnas. ¿Cuál va a ser el tamaño de la muestra? Voy a pedir 16 filas desde la columna 1 y la voy a pedir que me la almacenen en la columna 2, que se llama orden aleatorio, ¿sí? Le voy a dar a aceptar y este sería el orden en que se tendrían que obtener los datos. Los datos aquí, la respuesta sería el tiempo de ensamble. Entonces voy a copiar estos datos, los voy a pegar aquí en Excel donde vamos a hacer la prueba de independencia. Y ahora lo que voy a hacer es, aquí vamos a poner el tiempo de ensamble. Lo voy a abreviar, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es ordenar. Voy a ordenar. Este es el orden aleatorio, ¿sí? Pero voy a ordenar del 1 al 16 para ver en qué orden se tendrían que obtener los tiempos de ensamble. En este caso le vamos a dar orden personalizado y vamos a ordenar por la columna A, que es donde tengo lo que es el orden aleatorio. Vamos a ordenar de menor a mayor y le vamos a dar a aceptar. En este orden aleatorio me dice que el primer método de ensamble que tendría que haberse corrido es el método de ensamble B. Entonces el primer tiempo de ensamble será este, que es 7, ¿sí? Vamos a centrar los datos, vamos a ir marcando para ir verificando. Después dice, pensemos que estamos haciendo el experimento y ahora el método de ensamble que se va a correr es el método A, obteniendo un tiempo de ensamble de 6 minutos. Posteriormente
me pide el método de ensamble B, que sería ahora estos 9 minutos. Después me pide nuevamente el método de ensamble B, que son 10 minutos. Acuérdense que esto es el orden aleatorio. Ahora me pide el método de ensamble A, que son 8 minutos. Luego nuevamente el B, que son 8 minutos. Luego me pide el método de ensamble D, que sería el 10. Luego me vuelve a pedir el método de ensamble D, que sería un 12. Y así sucesivamente hasta terminar. ¿Sí? Después sería continuando, el penúltimo sería el A, que sería el valor de 8. Y por último el método de ensamble C, que sería el valor de 13. Ya tenemos aquí lo que son los tiempos de ensamble y los métodos aleatorizados. Pensemos que este fue el orden aleatorio en el que se obtuvieron los datos, y nosotros tendríamos que obtener ahora los residuos. ¿Sí? Para obtener los residuos vamos a tener aquí, vamos a poner aquí el promedio. Vamos a obtener los promedios. Para hacerlo más fácil, vamos a obtener los promedios, en este caso de los promedios del método de ensamble A, B, C y D. ¿Sí? Aquí vamos a poner los datos, que para este caso nosotros los conocemos como YI. ¿Sí? Y entonces nosotros aquí le vamos a poner igual, y vamos a buscar una fórmula que se llama promedio sí. En este caso vamos a poner aquí, o vamos a seleccionar el rango. Este va a ser nuestro rango, y luego nos pide el criterio. Nosotros vamos a ponerle, en este caso, que sea el valor A. ¿Sí? Que cuando el valor sea A nos dé el promedio. ¿Sí? Y vamos a cerrar, vamos a hacer una prueba, le damos un enter, y aquí lo que nos hizo fue sacar el promedio, ¿sí? De los valores de A. En este caso lo que hizo fue sumar el 6 más el 8 más el 7 más el 8 y los dividió entre 4. Nosotros aquí tenemos que el promedio de A es 7.25, nos da exactamente el mismo valor. Para poder copiar la fórmula hacia abajo, vamos a poner como constante esta selección y esta otra selección también. Vamos a dar un enter, copiamos hacia abajo, nos va a dar exactamente el mismo valor. Aquí nos seleccionó nos copió también esto. ¿Sí? Entonces vamos a eliminar esta fórmula. Bueno, aquí tenemos exactamente el mismo valor porque el criterio que está utilizando es el A. Vamos a cambiarlo. Aquí le vamos a poner B. Aquí le vamos a poner C. Y aquí le vamos a poner D. Entonces ya tenemos que es 7.25, 8.5, 12.75 y 10.5, que son los mismos valores que están acá. Ahora, ¿cómo vamos a obtener los residuos?
¿sí? Para no tener que estar buscando los valores e irlos haciendo manualmente, entonces lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a poner aquí igual y vamos a utilizar la función si y ponemos que si este valor es igual, le ponemos entre comillas que es igual a entonces me haga la función este valor menos este valor, ¿sí? De esa manera es como lo vamos a hacer. Aquí lo que voy a poner como constante va a ser la columna, ¿sí? Le pongo una coma para poder copiarlo hacia abajo. Oh, no se necesita, perdón, no se necesita esa, porque si no no va a ser la función o no va a salir el resultado como esperamos. Vamos a poner entonces que si este valor es igual a b, es igual a b, es igual a b, entonces a este valor le reste este valor que está aquí. Luego le ponemos una coma, ponemos si, abrimos otro paréntesis, si este valor es igual a c, entonces a este valor le reste el valor que está aquí. Ponemos una coma, si este valor es igual a d, entonces a este valor le reste el valor de acá, ¿sí? Cerramos 1, 2, 3, 4 paréntesis y le damos un enter. Ahí ya me da el valor de 1.5. Vamos a verificar, vamos a ver qué hace con el siguiente. Me da 2.5. Vamos a ver cuál es la función. La función, como vemos, se recorre. Entonces sí era necesario en esta función, si era necesario entonces el signo de pesos en cada una de las celdas para que no se recorra. Aquí en C29, en el valor de C30 en el 30, en el valor de C31 en el 31 y en el valor de C32 en el 32. Voy a hacerlo aquí, me hace y se quedan grabados esos valores, ¿sí? Nosotros aquí podríamos verificar en el valor de A, si nosotros copiamos también los residuos acá, en el valor de A el primer residuo es 1.25, aquí está menos 1.25. En el valor de A el segundo residuo es de 0.75, el tercer residuo para el tratamiento A es de menos 0.25 y el cuarto residuo para el valor de A es 0.75, y así podemos verificar todos. Aquí tenemos, digamos, los residuos en el orden aleatorio en que deberían haberse obtenido de acuerdo a la aleatorización que nosotros hicimos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es generar la gráfica residuos contra orden. Algo bien importante, seguramente este orden que está aquí no es el mismo para ustedes. ¿Por qué razón? Porque la aleatorización no nos va a dar exactamente la misma a todos. Eso es importante. Seguramente lo debí de haber comentado antes, pero lo comento ahora. No debe de dar exactamente
la misma aleatorización para todos, puesto que es un orden aleatorio. Entonces lo que vamos a hacer ahora es copiar la función o seleccionar la función de orden aleatorio y la columna de residuo, y ahora nos vamos a ir a insertar y vamos ahora a insertar una gráfica de dispersión pero con puntos. Y lo que vamos a hacer nosotros aquí es darle clic en en el eje vertical, y vamos a decir que en el eje cruce en el valor -2 para y. Y ahí está. Esta es la gráfica de residuos contra orden. Aquí el supuesto es: los residuos son independientes entre sí. Los residuos son independientes entre sí. Los residuos son independientes entre sí. Y la alternativa: los residuos no son independientes entre sí. ¿Cuándo se comprueba que los residuos no son independientes entre sí? Cuando tenemos algún patrón de comportamiento que sea no normal, es decir, que exista tendencia hacia arriba, que exista tendencia hacia abajo, que estén los puntos en zigzag arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Si en este caso los puntos, como en este caso, no se observa que tengan una relación entre ellos, es decir, que este punto no depende del valor de este, ni este punto depende del valor del anterior, es decir, que existe un comportamiento completamente aleatorio o al azar entre los puntos, significa que se cumple el supuesto del modelo, que es lo que estamos viendo en este caso. Se observa en la gráfica que los puntos son independientes entre sí, por lo que se cumple el supuesto de independencia. Y ya que comprobamos gráficamente que se cumplen los tres supuestos, normalidad, varianza constante e independencia, podemos decir que nuestras conclusiones son válidas. ¿Qué conclusiones? Que existe al menos un método que es diferente y que el mejor método, que el que se recomienda utilizar para este proceso, es el método de ensamble A, que tiene un tiempo promedio de 7.25 minutos. Y es así como se concluye este video. Muchas gracias por su atención.